Bien, tiene la palabra el concejal Velázquez, Pablo. Gracias, señora Presidente. Solamente a los fines de informar en mi carácter de presidente de bloque que el miembro informante en cuanto a la postura del bloque de la Unión Cívica Radical respecto a la cuestión de presupuesto va a ser el concejal Martín Arjol. Bueno, si nadie pide la palabra, tendría que poner en consideración del cuerpo. Tiene la palabra el concejal Arjol, entonces. Gracias, señora Presidenta. Bueno, a ver, es bueno comenzar hablando del presupuesto que nos remitió el intendente desde el principio, ¿no? Limpiarlo. Informó 3 minutos antes, por medio de un mensaje de texto, en donde nos comunicaban la presencia de gente del Ejecutivo para explicarnos el presupuesto. Antes de eso, el concejal Alejandro Velázquez, llevando un proyecto que acompañábamos todo el bloque opositor, solicitábamos la necesidad de que los distintos directores o autoridades del Ejecutivo Municipal pudieran bajar a la Comisión de Hacienda y poder discutir y sobre todo explicarnos cuestiones del presupuesto que no estaban claras. En virtud de esto, llegamos a esa reunión de comisión en donde hicimos algunas preguntas que creíamos que eran fundamental para entender el presupuesto y sin embargo no encontramos respuestas concisas ni respuestas que nos llenen en nuestras incógnitas que teníamos. Pero bueno, a ese momento y en esas circunstancias llegamos hoy con este presupuesto. Pero a mí me gustaría primero hacer una referencia de qué entiende el bloque de la Unión Cívica Radical como el presupuesto y también por qué su diferencia con los demás presupuestos. Los demás presupuestos, el del Consejo Deliberante y también el del Defensor del Pueblo, son casi en su totalidad presupuestos que tienen que ver con cargas patronales o cargas que tienen que ver con el pago de empleados, sus sueldos, en menor medida los insumos, ¿sí?, que son para el poder funcionamiento de estas instituciones, y en otra medida los gastos de representación o los gastos de actividades que tiene que hacer el Consejo, por ejemplo, como cuestiones institucionales ante la sociedad. Distinto es el presupuesto del municipio, en donde no solo tiene estas clases de gastos, sino que son verdaderas herramientas de políticas de Estado en algunos casos y de políticas de gobierno en su gran mayoría. Por eso claramente esta ordenanza de presupuesto es, como se suele decir, las leyes de presupuesto, una ley de leyes, una ley sumamente importante, que da la previsibilidad y sobre todo le dice a cada uno de los vecinos de la ciudad de Posadas qué va a ser el intendente el año que viene. Y a mí en estas cuestiones me gustaría hacer referencia a Dino Jarach, que es un autor, ya fallecido él, italiano, docente, jurista, doctrinario de la cuestión tributaria, que enumera los distintos principios que tiene que tener un presupuesto para ser considerado tal. El primero de ellos hace referencia a la publicidad y era lo que yo planteaba al principio. La publicidad, cuando se hace referencia a un presupuesto, se hace referencia a la necesidad de que, como decía, el vecino de la ciudad conozca ese presupuesto, conozca los montos, para también, en el caso que sea comerciante o sea un simple vecino, pueda tener en su economía y saber cuál va a ser la carga tributaria o cuál va a ser el crecimiento de la ciudad. Después está la claridad. Todo presupuesto debe ser claro. Cuando hablamos de un presupuesto claro, hablamos que los números den a esa publicidad o a ese conocimiento del vecino claramente el poder saber y poder comprender qué es lo que se va a hacer con el presupuesto. La exactitud, esto es que los gastos, los ingresos y los egresos sean exactos en sus sumas y en sus restas. La unidad. Todo gasto y todos los recursos deben estar establecidos, vuelvo a repetir, todos los gastos y todos los recursos deben estar establecidos en un presupuesto. No debe haber
gastos extraordinarios que estén fuera del presupuesto o no estén previstos. Estas cuestiones, creo, se replican en cada una y en cada uno de los puntos del presupuesto. También se podrá decir que ha aumentado los sueldos de los empleados públicos. Podemos discutir largamente, pero también es cierto que este presupuesto presupone, más allá que la misma contadora Blodek dijo que le parecía mucho, pero que bueno que ella igual puso el número, se ve acá, en cuanto a la coparticipación nacional y provincial, se dice que del 2014 al 2015 va a haber un 50% de aumento. 50% de aumento, esto es 226 millones a 335 millones. También es cierto, y hay que decirlo, que la coparticipación nacional de los impuestos en estos últimos 5 años ha aumentado un 364%. Los sueldos aumentaron una proporción menor, en 357%, los sueldos de los empleados públicos. Entonces, claramente cuando uno comienza a desmenuzar el presupuesto, ve como el progresismo de este gobierno municipal se termina en estos números, y sobre todo cuando al principio decíamos la necesidad de que los secretarios bajen a hablar, era porque muchas de las preguntas que le hicimos a la contadora Blodek no supo contestarnos, y está bien que no sepa, porque tampoco la contadora puede saber todo, no puede saber qué se gasta en recolección de residuos, qué se gasta, porque son muchos ítems, y en el presupuesto los ítems, algunos de ellos están vacíos. Digo uno que le pregunté y no supo, quizás como una muestra, digamos, no seguí preguntando porque sí, no sabía que era, por ejemplo, las erogaciones corrientes de gasto de funcionamiento en cuanto a la parte de servicio. Esto es 110 millones de pesos. Hay un ítem que dice servicios públicos ejecutados por terceros. Es importante saber, porque también en base a eso podemos saber si el municipio puede reinvertir y en vez de tercerizar algunos servicios públicos que le corresponden realizar, los puede prestar él a través de inversión, o conviene, por ejemplo, tercerizar, como muchos lo hacen, pero necesitamos los números, el número no figura, hay números globales, y así en cada una de los detalles o en las planillas anexas que se establecen en el presupuesto. A mí me hubiese gustado, y se lo dije, señora presidenta, que podamos debatir esto en comisión, sobre todo cuando todo el año insistimos de la necesidad de discutir en comisión, insistimos, y la verdad que creíamos que era un espacio, porque sabemos y reconocemos del bloque de la Unión Cívica Radical la herramienta importante que es un presupuesto para un intendente, pero también reconocemos que la gente en el medio, cuando fue elegido Franco, votó de otra forma. Y como decía al principio, puso otras voces en este consejo, puso otras voces, vio otra ciudad diferente, y creemos y seguimos creyendo que era necesario ser escuchados. Y sobre todo porque, sigo sosteniendo, se llenan la boca en el discurso del progresismo, y sin embargo cuando uno ve los números, solo este fondo está más cerca de lo conservador que lo progresista. Y para terminar, quiero terminar con una frase que no es mía, pero si no recuerdo mal es de Alberdi, que sintetiza lo que decía al principio con respecto a la importancia del presupuesto, a la importancia del presupuesto como política de Estado, a la responsabilidad nuestra al momento de votar el presupuesto y discutir los números, y decía: no hay barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país que su ley de presupuesto o las cuentas de sus gastos públicos. La ley de gastos nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores o está regido por hombre de honor. Muchas gracias.